Enfrente del arco de Adrián encontramos nopales. ¿Alguien quiere un nopal? Hoy es 17 de diciembre del 2019 y llegamos a Atenas alrededor de las 6 de la tarde. Para llegar al centro de la ciudad desde el aeropuerto, tomamos el autobús X95 que cuesta 6 euros y tarda aproximadamente 45 minutos y llega exactamente a la plaza principal que se llama Syntagma Square. Estos autobuses salen cada 15 o 20 minutos. Es lo más barato y rápido que conseguimos nosotros y lo mejor es que lo tomas justo afuera del aeropuerto. Llegamos al hotel, dejamos nuestras cosas y nos salimos a buscar algo para comer y encontramos el restaurante Sisis, que no sé si así se pronuncia, pero ahí está la foto. Muy bueno, de hecho cenamos 2 veces ahí y para bajar la comida, otra vez a caminar. Y estos ya no pudieron con el paso. De vuelta en el hotel decidimos reservar un tour para el día siguiente con la aplicación Guru Walk, que son tours gratis a pie. Pero ojo, sí se les paga a los guías por medio de las propinas. Así que si les gustó el tour, al final no sean tan tacaños y páguenle bien a su guía. En la aplicación tú puedes elegir el tipo de tour, fecha, hora, número de personas y el idioma. Después de reservar, te recuerda el punto de encuentro, cómo reconocer a tu guía y algunos tips importantes para que disfrutes más tu experiencia. A la mañana siguiente desayunamos rápido en una cafetería que nos quedaba cerca del hotel y en el camino nos topamos con estos souvenirs para mis amigas y primas solteras. No, sorry, pero no le compré a nadie. Enfrente del arco de Adrián encontramos nopales. ¿Alguien quiere un nopal? El punto de encuentro en este caso fue el arco de Adrián. Mientras esperábamos a que llegaran todos los del tour, aprovechamos para tomarnos unas fotitos. El zapellón se usó en los Juegos Olímpicos de 1896 para las competiciones de esgrima. En él también han sucedido muchos eventos históricos. Uno de ellos es la firma de la adhesión de Grecia a la Unión Europea en mayo de 1979, que se realizó en el atrio principal, que está revestido de mármol. Actualmente se usa como centro de conferencias y exposiciones tanto públicas como privadas. Un dato curioso es que debajo de la estatua de Evangelos Zapas se encuentra su propio cráneo. Evangelos Zapas fue un patriota, empresario y filántropo griego que se le conoce también como uno de los fundadores de los Juegos Olímpicos, puesto que los patrocinó en 1859, 1870 y 1875. El estadio Panathinaikó, también conocido como el Kalimármaro, que en griego quiere decir el mármol hermoso, es un estadio de atletismo que acogió la primera edición de los Juegos Olímpicos modernos en 1896, reconstruido a partir de los restos de un antiguo estadio griego. Este es el único estadio importante en el mundo construido enteramente de mármol blanco y uno de los más antiguos. La historia de los efsones o guardias presidenciales comenzó en 1868. Actualmente son los miembros de la Guardia Presidencial griega, una unidad ceremonial que custodia el Parlamento griego y la tumba del soldado desconocido. De lo poco que recuerdo que nos contó el guía es que un rey otomán muy joven fue enviado de Bavaria a Grecia para tomar el trono, o algo así, y le gustaban tanto los caballos y el sonido que emitían al caminar que pidió a su papá cientos de caballos para sus soldados, a lo cual el papá se negó. Entonces este junior dijo algo así como, bueno, mi papá no me da mis caballos, pues yo haré los míos propios. Y obligó a sus soldados a caminar o trotar, tal cual lo hacen los caballos, para sentirse así como en casa. Y por eso sus caminados son tan peculiares y levantan los pies casi hasta la altura de los hombros,
y ese adorno que traen en la boina que parece una cola de caballo. Los guardias son fácilmente identificados por sus trajes tradicionales. La fustanela es una falda de 30 metros y con 400 pliegues, uno por cada año que los otomanos ocuparon Grecia. La camisa blanca simboliza la pureza de las luchas por su independencia. El chaleco es sin duda la parte más difícil de confeccionar del uniforme, ya que está bordado a mano con dibujos artísticos de valor cultural y folclórico, en hilo blanco o dorado. El abrigo azul es comúnmente usado a diario para invierno. El gorro rojo, que lleva el emblema nacional, y los zapatos con pompones que están hechos completamente a mano de cuero duro. Cada par pesa alrededor de 3 kilos, con 120 clavos adheridos a la suela. Según la tradición, los pompones negros se usaban para ocultar navajas que podrían ser útiles en el combate a corta distancia. Todos los guardias son voluntarios y hay un requisito de altura mínima de 1,87 para poder unirse. Cambian de posición cada 15 o 20 minutos y después permanecen totalmente inmóviles. El cambio de guardia se hace cada hora de cada día, es decir, siempre hay guardias las 24 horas del día, los 365 días del año. What was aferisto? I don't know. In 20 years we don't need to fix nothing. We just have to go the samel. It's a really, really nice dish. Moussaka, remember that. Visitamos unas iglesias. Gloria is there? ¿Qué? Gloria Preacher. Gloria, it means glory. Y fuimos a ver qué era el tan famoso Little Cook. Y pues resulta que solamente es un restaurante con temática navideña. Y pues nosotros, como fuimos en diciembre, pues había más gente, más de lo normal. Pero no entramos, porque para esto necesitas una reservación de al menos 1 o 2 meses. Pero pues nos tomamos una selfie y eso fue más que suficiente para nosotros. Everyone is like, selfie, selfie, selfie. ¿Por qué? Because there's a lot of lights, that's why. And actually it looks nice. Oh, nice. Perdón por no tener más fotos de este restaurante que nos gustó mucho, pero teníamos mucha hambre. Se llama Royal Souvlaki y de hecho cenamos 2 veces ahí también. Estaba muy bueno. Y en el próximo video... Y no se olviden de suscribirse, darle like y comentar, ¿ok? Bye.